Buenos días, hoy 3 de agosto de 2016, siendo las 8 horas con 30 minutos, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 28 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique de la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrado, magistrada, con su permiso, hago constar que están presentes en este recinto el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, quienes además con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del reglamento interior de nuestro tribunal. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Procedo en esos términos, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado, se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal y 10 ponencias, cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento. Y por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día fue listado el toca 766, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 12 de octubre de 2015, por medio del cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal determinó tener por no presentada la demanda registrada en el proceso 1248, diagonal segunda sala, diagonal 2015, y en particular la resolución pronunciada por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el juicio de amparo directo administrativo 247, diagonal 2016, promovido por el mismo actor en contra de la resolución dictada por este pleno el 3 de febrero de 2016. Ha llegado el momento de resolver lo que en derecho procede. Como antecedentes de la litis se relatan los siguientes. El 3 de febrero de 2016, el pleno de este órgano de control de legalidad pronunció resolución en los términos siguientes. Primero, así cito textualmente, el pleno de este tribunal es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación y se confirma el acuerdo de 12 de octubre de 2015 pronunciado en el expediente 1248, diagonal segunda sala 2015, donde se tuvo por no presentada la demanda atento a los fundamentos y razones expuestos en el considerando quinto de la resolución. Hasta aquí la cita. Inconforme con la resolución emitida por este pleno, la parte demandante en el proceso de origen interpuso juicio de amparo, en donde por resolución pronunciada el 13 de julio de 2013, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito concedió el amparo al quejoso. El agravio único que esgrime el recurrente, donde arguye que sí dio cumplimiento al requerimiento a consideración de esta ponencia y atentos a lo plasmado por el tribunal colegiado en su ejecutoria y que a continuación se desglosa, atendiendo a lo plasmado en la resolución pronunciada por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, este tribunal en pleno concluye que en el caso concreto el interés jurídico no debió ser analizado en el acuerdo de admisión de demanda, ya que es factible que se demuestre dentro del proceso. Por tanto, resultó incorrecta la determinación de la CUO al tener por no presentar la demanda incoada por el particular. De esta manera, lo procedente es revocar el acuerdo recurrido para el efecto de que se emita uno nuevo, donde se admita la demanda, atentos a lo esgrimido en esta resolución. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del toca 766, diagonal 15. Si están ustedes a favor de lo propuesto y el cumplimiento que se dé al amparo correspondiente, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. A continuación, toca el turno al punto cuarto del orden del día, que corresponde al toca 226, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la Tesorería Municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 15 de abril de 2016. Esta sentencia fue pronunciada por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 1879, diagonal 15. Como antecedentes de la litis, conviene resaltar que el
3 de diciembre de 2015, una ciudadana demandó la nulidad del oficio TM 176/2015, emitido por la Tesorería Municipal de Irapuato, Guanajuato, donde se determinó improcedente su solicitud. Además de la nulidad, la accionante solicitó que se le reconociera su derecho a que se declare prescrito el crédito fiscal correspondiente a la contribución de obra pública de pavimentación y que se condenara a la autoridad a que emitiera una constancia de no adeudo. El asunto fue turnado a la segunda sala, en donde el 15 de abril de 2016 se decretó la nulidad total del oficio impugnado, se declaró la prescripción del crédito fiscal por concepto de contribución de obra pública de pavimentación y se condenó a la autoridad demandada a expedir la constancia de no adeudo por concepto de obra pública de pavimentación a favor del accionante. Inconforme con lo anterior, la Tesorería Municipal, en este caso siendo parte demandada, interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia emitida por el magistrado. El estudio del agravio esgrimido por la autoridad se realizará por separado, ya que del análisis del mismo se desprende la existencia de dos argumentos. Lo anterior no causa lesión al accionante, ya que se abordan todas las cuestiones plasmadas por la autoridad en su recurso. El primero de los agravios que esgrime el recurrente, donde arguye que no se probó la existencia de un crédito fiscal exigible al particular y, por tanto, el acuerdo debió limitarse a declarar la nulidad del acto, más no el reconocimiento del derecho y la condena, resulta a criterio de esta ponencia infundado, atentos a las siguientes consideraciones. Dentro del escrito petitorio dirigido a la autoridad demandada, el particular señaló: en fechas pasadas, la suscrita inicié diversos trámites administrativos relativos al bien que poseo. Sin embargo, personal que labora en la dependencia a su digno cargo me informó la existencia de un supuesto adeudo por concepto de obra pública de pavimentación, situación que yo desconocía. Hasta aquí la manifestación. Dentro del oficio a que se ha hecho referencia y que es el acto impugnado, no se desvirtuó ni se arguyó la inexistencia del crédito fiscal que el particular señaló en su escrito petitorio. Tan es así que se le comunicó al ciudadano que era su obligación cubrir el crédito de referencia. El particular insistió en el capítulo de hechos de su demanda sobre la existencia del crédito y la autoridad, en su contestación de la demanda, precisó que, cito: el actor tiene un adeudo con mi representado derivado de la ejecución de obra pública en mención. Hasta aquí la cita. De lo anterior se concluye que tanto la parte actora como la autoridad demandada reconocieron la existencia de un crédito fiscal en materia del proceso de origen, actualizándose la confesión prevista en el artículo 57 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por tanto, resulta que no le asiste la razón a la autoridad al arguir que no se probó la existencia del crédito fiscal. Tan es así que la autoridad aceptó su existencia en el acto impugnado y en la contestación de la demanda. De aquí que lo argumentado por la autoridad resulte infundado. En este agravio, la autoridad demandada alega también que el magistrado debió limitarse a declarar la nulidad del oficio. Sin embargo, a propósito de lo anterior, el artículo 255 del Código que nos rige establece que las pretensiones que pueden hacerse valer por los particulares cuando acudan a este órgano de control de legalidad. En la especie, el actor en el proceso de origen demandó la nulidad del oficio, solicitó que se le reconociera el derecho para que se declarara prescrito el crédito fiscal y exigió que se condenara a la autoridad a emitir una constancia de no adeudo, pretensiones amparadas en la normativa que rige a este tribunal. De aquí que el ACU no haya incurrido en legalidad alguna al no limitarse a declarar la nulidad del acto impugnado. El agravio segundo, donde el recurrente argumenta que es incompetente para dar cumplimiento a la sentencia, es también infundado, atentos a lo siguiente. El artículo 130, fracciones 2 y 3 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, prevé que los tesoreros municipales tienen la facultad de recaudar los ingresos que corresponden al municipio y de vigilar la administración de los fondos de obras por cooperación. Estas facultades son suficientemente amplias para poder informar y hacer constar a los gobernados si existe o no un crédito fiscal derivado de una obra por cooperación, el cual deberá ser saldado. Bajo ese tenor se concluye que el tesorero municipal tiene facultades suficientes para informar al accionante si es que tiene algún adeudo derivado de la realización de una obra por cooperación. De aquí lo infundado del agravio. En el orden de ideas precisado, se propone a este pleno confirmar la resolución dictada por el ACU. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA
226/16. Si están ustedes a favor de esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Ha sido aprobada por unanimidad, señor secretario. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto 5 del orden del día, que corresponde al toca 250/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 31 de marzo de 2016 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 1486/Cuarta Sala, -15. Como antecedentes de la litis se resaltan los siguientes. El 10 de septiembre de 2015, un ciudadano solicitó al Director General de Transporte del Estado de Guanajuato la activación de su concesión derivada de una resolución definitiva otorgada a su favor. En respuesta, el Director General de Transporte del Estado expuso que, derivado de la revisión de los archivos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del solicitante. Inconforme con lo anterior, el ciudadano demandó la nulidad de la respuesta al Director General de Transporte ante este tribunal, proceso que fue turnado a la Cuarta Sala. La Cuarta Sala determinó la nulidad del acto combatido para efecto de que la demandada realice las gestiones conducentes a efecto de que se active la concesión o la concesión a su favor. Ante este panorama, el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato presentó recurso bajo los agravios que a continuación se exponen. El agravio, donde la parte recurrente expone que no existe en los archivos constancia de acto de concesionamiento alguno que beneficie al demandante, a criterio de esta ponencia, es inoperante por lo siguiente. El oficio DGT-DG-4547/2015 de 14 de septiembre de 2015, en él la autoridad sostuvo que, derivado de la revisión de los archivos que se encuentran bajo su resguardo en el Registro Público de Concesiones y Permisos, no se encontró dato alguno que vincule al actor con algún concesionamiento a su nombre. En su contestación de la demanda, la autoridad planteó como excepción que no existe documento ni constancia alguna del que se desprenda concesionamiento a favor de la actora. En su sentencia, con relación a la excepción transcrita o anteriormente mencionada, el acuo determinó que la autoridad no consideró que el impetrante manifestó desde la solicitud que es concesionario del referido servicio público, dado que cuenta con una resolución definitiva de fecha 31 de enero de 1994. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. La autoridad demandada repite en su recurso lo que ya argumentó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, es decir, que no existen en sus archivos constancia, título o concesión que enuncia la parte actora y que la concesión debe ser expedida por el titular del Ejecutivo, y que esta excepción fue debidamente contestada por el acuo en su sentencia. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo o redundante, ya que se insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación y que ya fueron dilucidadas por el magistrado, sin combatir lo expuesto en la sentencia. En el orden de ideas precisado, se propone a este Pleno confirmar la resolución dictada por el acuo. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del toca 250/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 6 del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañera magistrada, señor secretario. El toca 210/16 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1169/15 por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Se instauró en contra del actor procedimiento de responsabilidad administrativa porque adjudicó indebidamente y de manera directa determinada obra pública. Se emitió resolución en el proceso de referencia en el cual se decretó la responsabilidad administrativa del sujeto a procedimiento y se le impuso la sanción de suspensión de 5 días. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución de referencia. El magistrado de la primera sala, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total porque el actor
no adjudicó indebidamente la obra de mérito, ya que la misma se adjudicó de manera directa por una causa de fuerza mayor. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. El primer argumento del agravio único, así como el segundo, el tercero y el cuarto, es decir, todos los 4 argumentos de este agravio único a criterio de este cuerpo colegiado, son infundados por las siguientes consideraciones jurídicas. La Secretaría de Obra Pública actuó con fundamento en un precepto federal, como lo es el artículo 1, fracción 6ª de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, bajo el argumento de que la obra pública origen de la controversia se realizaría con recursos federales, el cual señala que a la obra pública que realice el Estado de Guanajuato con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebran con el Ejecutivo Federal, se le aplicará la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Ahora bien, la autoridad responsable no fundó su competencia para determinar que en la adjudicación de la obra pública de mérito no se configuró el caso fortuito o la fuerza mayor, e imponer la sanción de suspensión de 5 días por infracción a una ley federal, como lo es la ley antes señalada. Esto en atención a que en el acuerdo de inicio y en la resolución impugnada, la autoridad omitió citar el correspondiente convenio celebrado entre el Estado de Guanajuato y el Ejecutivo Federal para realizar la obra de mérito, del cual pudiera desprenderse la facultad de la autoridad para determinar responsabilidades administrativas en la adjudicación de la obra en comento. Es de resaltarse que la autoridad es competente para imponer sanciones por responsabilidad administrativa por infracciones a la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato en la adjudicación de obras públicas que se realicen con recursos estatales, lo cual no se actualiza en el presente caso. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 210/16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 7º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 223/16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1624/15 por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. El actor presentó escrito a la demandada, en el cual manifestó que pagó determinada cantidad por cuota anual del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2015, el cual resultó ser mayor a la cantidad pagada para el ejercicio fiscal 2014 y que desconoce la razón del incremento. Por lo anterior, solicitó se le informara qué tipo de ajustes han existido en relación a su cuenta predial para que la cuota anual se incrementara por más del 100% en relación a la cuota del periodo anteriormente pagado. La autoridad demandada no contestó y se configuró la negativa ficta. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó dicha negativa ficta recaída a su solicitud. En el momento procesal oportuno, el magistrado de la primera sala emitió la sentencia que se revisa, en cuyo considerando quinto decretó la nulidad de la negativa, porque la demandada al momento de emitir su contestación fundó y motivó de manera indebida su negativa expresa. En el considerando sexto de la sentencia que se revisa, determinó que eran procedentes las acciones de reconocimiento del derecho y de condena, por lo que era procedente condenar a la devolución de la diferencia que indebidamente fue pagada. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer un único agravio, el cual, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. El actor en su petición solicitó que se le informara qué tipo de ajustes se habían hecho a su cuenta predial para que la cuota anual del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2015 se incrementara por más del 100% en relación a la cuota del periodo 2014. Esto implica que el actor no consintió el monto del impuesto predial para el 2015, puesto que lo estaba cuestionando. Es de resaltarse que el proceder del actor se ajusta al artículo 60, primer párrafo, de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, ya que este artículo señala que en el término de 5 años se extingue por prescripción la obligación del fisco de devolver las cantidades pagadas indebidamente. Dentro de este marco legal, tenemos que mientras no prescriba la obligación de la autoridad de devolver el pago del impuesto predial del ejercicio 2015, el actor puede realizar las gestiones que estime necesarias para obtener la devolución de la cantidad que considere pagó indebidamente.
No huelga señalar que el pago del impuesto predial del ejercicio 2015 no ha prescrito, ya que del 2015 al 2016 solo ha transcurrido un año, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único hecho valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 223, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto octavo del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 238, diagonal 16, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 1465, diagonal 15, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. El actor compró a un tercero una fracción de terreno en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato. Mediante escrito presentado a la demandada en fecha 23 de julio de 2015, el vendedor solicitó pagar el impuesto sobre traslación de dominio. La autoridad demandada contestó que el pago del impuesto sobre traslación de dominio correspondía al comprador. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó, inciso A, el acuerdo de fecha 20 de agosto de 2015 emitido por la demandada, donde se le designó como sujeto pasivo del impuesto sobre traslación de dominio. Inciso B, el consecuente cobro del crédito fiscal a cargo del actor por concepto de impuesto sobre traslación de dominio. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, el magistrado de la cuarta sala, en el considerando tercero de la sentencia que se revisa, negó el sobreseimiento porque el pago liso y llano realizado por el actor no constituía un consentimiento del mismo. En el considerando cuarto, decretó la nulidad total. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a criterio de este pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El hecho de que el actor haya presentado su demanda después de que realizó el pago del impuesto sobre traslación de dominio en forma lisa y llana no constituye una manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de dicho pago, pues el cumplimiento del pago de los impuestos se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del proceso de origen refleja la inconformidad del actor con el pago del impuesto sobre traslación de dominio que realizó. Ahora bien, la circunstancia de que el actor se le haya hecho una reducción en la cantidad que enteró por el pago del impuesto sobre traslación de dominio no implica la improcedencia del proceso de origen, ya que la amenaza del cobro coactivo o el beneficio de una disminución constituyen dos formas de conminar a los sujetos pasivos de una contribución para cumplir con sus obligaciones tributarias, de manera que el actor pagó el impuesto sobre traslación de dominio para evitar sanciones o para obtener una disminución en su pago, pero no necesariamente porque estuviera conforme con dicha contribución. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 238, diagonal 16. Si están ustedes a favor de esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto noveno del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. El TOCA 242, diagonal 16, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra del acuerdo de fecha 19 de abril de 2016, dictado en el proceso administrativo 1579, diagonal 15, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución de fecha 3 de agosto de 2015, mediante la cual el Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lo cesó del cargo que ostentaba porque se le encontró responsable de conducir negligentemente, provocando un accidente vial de gravedad. En consecuencia, se emplazó al secretario de Seguridad Pública y presidente del Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El recurrente presentó su contestación y propuso sus autorizados. Por auto de fecha 18 de diciembre de 2015, se requirió al recurrente para que en el término de 5 días completara su contestación de demanda y acreditar a la personalidad con que comparecía, aportando original o copia certificada del documento correspondiente, toda vez que omitió aportarlo. En el acuerdo de referencia no se señaló nada respecto a los autorizados que se propusieron en la contestación. Una de las personas propuestas como autorizada al recurrente presentó escrito en el cual adjuntó el nombramiento del recurrente como secretario de Seguridad Pública. En el acuerdo que se revisa,
Se tuvo al recurrente por no cumpliendo con el requerimiento formulado, dado que en el escrito en el cual se adjuntó el nombramiento del recurrente, se pasó por desapercibido el hecho de que en el auto dictado en fecha 18 de diciembre de 2015 no se acordó de conformidad que el recurrente tuviera autorizados. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. El primer argumento del agravio único, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 10, segundo párrafo del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato señala que los interesados podrán autorizar por escrito a licenciados en Derecho para que a su nombre reciban notificaciones, hagan promociones de trámite, ofrezcan y desahoguen pruebas, promuevan incidentes, formulen alegatos e interpongan recursos. Sin embargo, para que estas autorizaciones surtan efecto, es necesario que las salas de este tribunal tengan por acreditado que los autorizados cuentan con la licenciatura en Derecho. Ahora bien, en el acuerdo de fecha 18 de diciembre de 2015, la sala de origen no se pronunció en relación a que haya quedado acreditado que alguno de los particulares propuestos como autorizados contaban con la licenciatura en Derecho. Esto implica que la designación de autorizados en la contestación no surtió efectos legales, puesto que no fue acordado de conformidad por la sala de origen. De ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. El segundo argumento del agravio único, así como el tercer argumento de este agravio único a consideración de este pleno, son inoperantes por las siguientes razones. En el acuerdo recurrido se consignó que la persona designada como autorizada en el escrito en el cual adjuntó el nombramiento del recurrente pasó, como ya se señaló, por desapercibido el hecho de que no se acordó tenerla como autorizada en el auto dictado el 18 de diciembre de 2015. Sin embargo, en los argumentos que nos ocupan, el recurrente no señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de desvirtuar que en el acuerdo dictado el 18 de diciembre de 2015 no se acordó que el recurrente tuviera autorizados, sino que se limitó a señalar que tenía facultades para designar a su autorizada y que las facultades de los autorizados citadas en el artículo 10, segundo párrafo del Código de la materia, no son limitativas sino enunciativas, sin considerar que conforme al actuar en el proceso de origen no tenía, como ya se dijo, ningún autorizado. De ahí lo inoperante de los argumentos objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado e inoperante del agravio único, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 242/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión. Y para el desahogo del punto 10 del orden del día se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. En primer lugar, esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al TOCA 229/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 650/2015 en contra de la sentencia de fecha 29 de abril de 2016 dictada por el magistrado de la primera sala. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, enseguida se relatarán los antecedentes relevantes del caso. En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de San Francisco del Rincón de fecha 8 de agosto de 2007, ese órgano colegiado autorizó que se otorgara quincenalmente a la actora el monto equivalente al 75% del importe de la pensión que se le había concedido a su fallecido esposo por haber laborado en ese municipio. Debido a que a partir de la primera catorcena del año 2015 se le estuvo negando el pago de la citada prestación, la actora solicitó al Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, por escrito presentado el 19 de febrero de 2015, el pago retroactivo y continuo de la citada percepción económica, así como las actualizaciones anuales conforme al incremento al salario. En contra de la resolución negativa ficta que recayó al escrito petitorio referido, la actora promovió el proceso administrativo de origen y en la sentencia respectiva la sala decretó la nulidad total de dicha resolución ante su indebida fundamentación y motivación. Inconforme con el sentido de la sentencia, el Ayuntamiento de San Francisco del Rincón interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. Por un lado, la autoridad ahora recurrente alega que debió decretarse el sobreseimiento en el proceso de origen porque no se configuró la negativa ficta impugnada. Sostiene lo anterior porque la actora presentó su escrito petitorio ante una autoridad diversa y también porque la titular de la Dirección de Personal y Desarrollo Organizacional de San Francisco del Rincón,
autoridad ante la cual se presentó la solicitud, dio respuesta a aquella petición y en contra de esa respuesta, la misma actora promovió el diverso proceso administrativo radicado en la segunda sala con el número de expediente 649/2015. Resulta inoperante el planteamiento referido porque no controvierte las consideraciones al tenor de las cuales la sala desestimó las causas de improcedencia y sobreseimiento que la autoridad hizo valer en el proceso. En el considerando segundo de la sentencia recurrida, la sala en principio calificó de infundados los argumentos de la autoridad en relación a que no se configuró la negativa ficta. Sobre el tema, la sala explicó que conforme a los artículos 153 y 154 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa y 5 de la Ley Orgánica Municipal, la negativa ficta es una figura jurídica conforme a la cual, si una autoridad no emite una resolución por escrito durante el término que señala la ley a una petición formulada por el particular, éste puede considerar que fue resuelta en sentido desfavorable e interponer los medios de defensa que considere necesarios. La sala destacó que en el caso la actora formuló al Ayuntamiento de San Francisco del Rincón la petición a la que recayó la negativa ficta impugnada y puntualizó que aunque dicha petición no fue presentada de manera directa ante esa autoridad, lo cierto era que cuando un escrito se presente ante una autoridad administrativa incompetente, ésta tiene la obligación de remitir la petición de oficio a la que sea competente, siempre que ambas pertenezcan a la administración pública del mismo municipio, criterio que aplicó con apoyo en la jurisprudencia de rubro, lo cito, negativa ficta, la prevista en el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se configura aunque la petición de origen se presente ante autoridad incompetente y ésta no la haya remitido a la competente en términos del numeral 121 de la misma codificación, siempre que ambas pertenezcan a la administración pública estatal o a la del mismo municipio. Hasta aquí la cita. Así, concluyó la sala que como el área de recursos humanos pertenece a la administración pública del municipio de San Francisco del Rincón, entonces esa autoridad debió turnar el escrito de la actora al ayuntamiento con la finalidad de que éste resolviera la solicitud. Posteriormente, la sala también tildó de infundado el planteamiento de la autoridad en torno a la actualización del supuesto de improcedencia previsto en el artículo 261, fracción 5 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Al respecto, la sala señaló que en el proceso administrativo 649/2015, la actora controvirtió la legalidad del acto contenido en el oficio emitido por la directora de Personal y Desarrollo Organizacional del municipio de San Francisco del Rincón, mientras que en la causa primigenia impugnó la negativa ficta que recayó al escrito petitorio que dirigió al ayuntamiento de ese municipio. Derivado del anterior, la sala concluyó que no se configuraba la causa de improcedencia invocada por la autoridad, pues en el proceso de origen y en el proceso 649/2015 se impugnan actos diversos. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó al dar contestación a la demanda y a la ampliación de esta, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. La autoridad inconforme también alega que si la sala determinó que se configuraba la negativa ficta, a pesar de que el escrito petitorio se presentó ante una autoridad diversa, solo porque esa autoridad forma parte de la misma administración pública municipal, entonces, siguiendo ese mismo criterio, debió concluir que la solicitud de la actora sí fue atendida mediante el oficio emitido por la Dirección de Personal y Desarrollo Organizacional. Tal planteamiento es infundado. Lo anterior resulta así porque el Ayuntamiento de San Francisco del Rincón fue la autoridad que concedió a la actora el derecho a recibir el importe económico en cuestión y precisamente fue a la que dirigió su petición. En consecuencia, la obligación de dar respuesta era inexcusablemente de esa autoridad. Por ello, el oficio emitido por la Dirección de Personal y Desarrollo Organizacional no demuestra que el Ayuntamiento hubiera dado respuesta a la solicitud de encomento, pues aún porque en el citado oficio ni siquiera se indica el acto delegatorio en mérito del cual el cuerpo edilicio hubiera encomendado al titular de esa dirección contestar la solicitud de la demandante. Consecuentemente, es correcto considerar que en el proceso de origen sí se configuró la negativa ficta atribuida al Ayuntamiento de San Francisco del Rincón. Además, la autoridad recurrente sostiene que la sala debió decretar el sobreseimiento del proceso con fundamento en el artículo 262, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción 5 del artículo 261 del citado Código, porque el 6 de abril de 2016 se dictó sentencia dentro del diverso proceso administrativo 649/2015.
también es infundado el referido planteamiento, pues para que un proceso administrativo se torne improcedente al sobrevenir la causa prevista en la fracción 5 del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, es indispensable que el acto o resolución materia de las instancias en trámite sea precisamente el mismo. Luego, como los actos impugnados en el proceso de origen y en el proceso 649/2015 son diversos, tal circunstancia es suficiente para concluir que no se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento. En ese tenor, es irrelevante que en el proceso seguido ante la segunda sala se haya dictado la sentencia respectiva antes de que se emitiera la sentencia en la causa primigenia, pues ello no constituye un elemento para la configuración del supuesto previsto en la fracción 5 del citado artículo 261. Por otro lado, la autoridad alega que la sala no valoró correctamente el convenio celebrado entre la actora y el síndico del ayuntamiento, quien lo suscribió como representante legal de ese órgano colegiado, ya que en la cláusula segunda se señaló que ese acuerdo de voluntades se emitía en cumplimiento a la sesión ordinaria de fecha 4 de diciembre de 2014. Tal planteamiento es infundado. En principio es pertinente resaltar que en la cláusula segunda del citado convenio se hace referencia de manera genérica a un acuerdo de ayuntamiento de fecha 4 de diciembre de 2014, sin indicar otros datos que permitan su identificación. Tampoco se señala su contenido ni se expone la relación que guarda con lo pactado en dicha cláusula. Así que la mera alusión a un acuerdo del Ayuntamiento Municipal de fecha 04 de diciembre del 2014 es insuficiente para aseverar que el convenio fue celebrado en cumplimiento a un acuerdo de ayuntamiento como lo plantea la autoridad aquí recurrente. Además, la autoridad inconforme sostiene que es incorrecta la interpretación de la sala en el sentido de que la petición otorgada a la actora solo podía ser revocada mediante acuerdo emitido por el ayuntamiento con la aprobación de la mayoría calificada de sus integrantes, pues soslaya la existencia del convenio, el cual debe prevalecer por encima de cualquier resolución administrativa por tratarse de la voluntad de las partes. También es infundado el argumento anterior, pues el principio de la autonomía de la voluntad no es irrestricto, ya que no puede rebasar los imperativos de la ley de orden público. Consecuentemente, tampoco puede obligar a dejar de aplicar una disposición de orden público y de observancia general, como lo es el artículo 52 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, el cual establece que los acuerdos del ayuntamiento solo podrán revocarse por la mayoría calificada de sus integrantes, y además prevé que cuando exista afectación a terceros, como sucede en el caso, se deberá respetar la garantía de audiencia. Además, conforme a los artículos 147 y 305 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el acto administrativo del que hubieran nacido derechos subjetivos a favor de los particulares no puede ser modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado, sino mediante el juicio de lesividad. Así pues, dado que con motivo de la decisión tomada por el Ayuntamiento de San Francisco del Rincón en la sesión ordinaria de fecha 8 de agosto de 2007, nació el derecho subjetivo de la actora a recibir quincenalmente la cantidad equivalente al 75% del importe de la pensión que se le había concedido a su fallecido esposo, entonces ese acto solo podría ser anulado mediante el juicio de lesividad. De ahí que la suscripción del convenio no es razón suficiente para considerar extinto el derecho en cuestión. Por último, la autoridad recurrente alega que la sala no fundó ni motivó su determinación de reconocer a la actora el derecho que solicitó. El planteamiento anterior, aunque resulta sustancialmente fundado, deviene inoperante. Lo anterior es así porque en el considerando sexto de la sentencia recurrida, la sala reconoció a la actora el derecho a que el ayuntamiento continúe pagándole la pensión otorgada mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria de fecha 8 de agosto de 2007, descontando la cantidad que le fue pagada. Sin embargo, no se aprecian los fundamentos ni motivos con base en los cuales la sala tomó aquella determinación. No obstante la apuntada omisión, lo cierto es que sí es procedente la pretensión de la actora, pues como se explicó con anterioridad, conforme a los artículos 147 y 305 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el acto administrativo del cual nació el derecho de la actora solo podría ser anulado mediante el juicio de lesividad. En este punto, interesa destacar que al interponer el presente recurso de reclamación, la autoridad recurrente adjuntó una copia certificada del acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 4 de diciembre de 2014, de la cual se desprende que el Ayuntamiento de San Francisco del Rincón autorizó la cancelación de la pensión otorgada por el municipio a diversas personas, entre ellas a la actora. Sin embargo,
Como ese instrumento no fue ofrecido como prueba en el proceso de origen, no es factible tomarlo en consideración, pues el momento procesal oportuno para que la autoridad fundara y motivara su negativa a acceder a lo peticionado por la actora era al contestar la demanda, conforme a lo previsto en el artículo 282, segundo párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Así pues, como en el expediente de origen no existe constancia de que haya sido revocado el punto de acuerdo correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 8 de agosto de 2007, en el que se otorgó al actor el derecho subjetivo en cuestión, y tampoco de que se haya promovido juicio de lesividad contra esa determinación, entonces el derecho de la actora subsiste. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 229, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuando con esta sesión y para el desahogo del punto 11º del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino. Gracias. A continuación se presenta el proyecto de resolución correspondiente al TOCA 235, diagonal 16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 605, diagonal 2015, en contra de la sentencia de fecha 3 de mayo de 2016, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala. Previo a exponer las consideraciones en que se sustente el sentido del proyecto que se presenta, es pertinente destacar lo siguiente. El proceso de origen fue promovido en contra del acto mediante el cual el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato negó al actor la instalación y conexión de una toma de agua potable de uso doméstico. En la sentencia que ahora se recurre, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos y respecto a la pretensión del actor relativa al reconocimiento de su derecho, consistente en la celebración del contrato y la determinación de los derechos a pagar, puntualizó que debía estarse a los efectos de la nulidad. En su expresión de agravios, la autoridad recurrente sostiene medularmente lo siguiente: que la falta de entrega-recepción de las instalaciones hidráulicas, a diferencia de lo resuelto por la Sala, sí constituye un obstáculo para que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato preste el servicio de agua potable, ya que en términos del artículo 448 del Código Territorial, el desarrollador será el responsable de la operación y mantenimiento de los servicios públicos hasta que se entreguen las obras, de modo que no se le puede obligar a responsabilizarse de la prestación del servicio público de agua potable en un fraccionamiento que no ha recibido para su operación y mantenimiento. Que en el proceso de origen no se acreditó la procedencia de la contratación domiciliaria, es decir, no se probó la existencia de convenio de pago de derechos por conexión a las redes generales y menos aún la entrega-recepción de infraestructura del fraccionamiento donde se ubique el domicilio del actor. Entonces, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el municipio de Guanajuato, no ha culminado el procedimiento de incorporación del fraccionamiento a las redes del sistema. Que de acuerdo con el artículo 5 del citado reglamento, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado carece de facultades para operar infraestructura que no forma parte de la red pública de abastecimiento, como sucede en el caso que la infraestructura de fraccionamiento en el que se ubique el inmueble del actor no ha sido recibida por el organismo municipal, es decir, no está incorporada a la red pública. Que el derecho de acceso al agua, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal, es una prerrogativa de la que goza toda persona cuyo ejercicio no implica dejar de lado el procedimiento administrativo al que está sujeto para su otorgamiento. Los planteamientos referidos son infundados, como enseguida se expondrá. En principio, es pertinente destacar que la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada, con fundamento en el artículo 24 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el municipio de Guanajuato, proceda en los siguientes términos. Realice una investigación en campo a fin de verificar la existencia de la infraestructura de agua potable y servicios complementarios. En caso de que sí exista infraestructura, deberá indicar al actor los requisitos pendientes de cumplimentar y que sean atribuibles al demandante, a efecto de proceder a la conexión correspondiente, señalando la fecha de la conexión y la apertura de la cuenta para efecto de cobro.
debiendo omitir lo correspondiente a la falta de entrega-recepción de las instalaciones, así como la falta de pago de derechos por parte del fraccionador. Respecto a la pretensión del actor relativa al reconocimiento de su derecho consistente en la celebración del contrato y la determinación de los derechos a pagar, la Sala puntualizó que debía estarse a los efectos de la nulidad. Ahora bien, de los artículos 448 del Código Territorial y 43 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios, se desprende que el desarrollador o fraccionador es responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y para la prestación de servicios públicos hasta que se lleve a cabo la recepción por parte de la autoridad municipal, y que efectuado el procedimiento de entrega y recepción de la infraestructura hidráulica, no procederá a la contratación domiciliada en tanto no se haya suscrito el convenio de pago de derechos por conexión a las redes generales. En los oficios fechados el 22 de abril de 2015, consta que el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato otorgó la factibilidad de servicios correspondiente a los predios en donde está inmerso el inmueble para el cual el actor solicitó el suministro de los servicios. Luego, si bien en el expediente de origen no obran elementos que acrediten que se haya llevado a cabo la entrega y recepción de la infraestructura hidráulica y tampoco que se haya realizado el pago de los derechos correspondientes, ello no es obstáculo para el otorgamiento del servicio de agua potable al demandante, ya que a través de los oficios antes referidos, la autoridad consideró factible el otorgamiento del servicio de suministro de agua potable. Por lo tanto, está en posibilidades de prestar al demandante el derecho humano al agua potable. Además, de conformidad con el artículo 29 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios, cuando se solicite la instalación de una toma de agua, el sistema municipal tiene la obligación de realizar una investigación en campo para verificar la existencia de infraestructura de agua potable y servicios complementarios, y si resulta factible, comunicará al propietario o poseedor del predio la resolución y, en su caso, la fecha de la conexión y la apertura de la cuenta para efecto de cobro. Esto es, independientemente de las obligaciones del desarrollador o fraccionador que derivan de los artículos 448 del Código Territorial y 43 del referido reglamento municipal, para efecto de la prestación de los servicios solicitada por el actor, tales premisas normativas no resultan aplicables, ya que el sistema municipal solo deberá verificar la existencia de infraestructura de agua potable y servicios complementarios, pues de resultar factible deberá comunicar al propietario o poseedor del predio la resolución y, en su caso, la fecha de la conexión y la apertura de la cuenta para efecto de cobro, de conformidad con el numeral 29 del citado reglamento. Desde luego, lo anterior no significa que el fraccionador quede eximido de las obligaciones antes mencionadas, ya que el sistema municipal se encuentra en posibilidad de exigirle su cabal cumplimiento. Sin embargo, se insiste, al tenor del artículo 29 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios, ello no constituye un impedimento legal para la prestación de los servicios. Así pues, como de los artículos 448 del Código Territorial y 43 del Reglamento Municipal derivan obligaciones a cargo del desarrollador o fraccionador, es inconcuso que el actor no tiene la obligación jurídica de soportar las consecuencias de ello, de ahí que no resulten aplicables al caso concreto. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 235, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 12º del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino. Gracias nuevamente. Finalmente, esta tercera sala expone el proyecto de resolución relativo al TOCA 243, diagonal 16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el promovente del proceso administrativo 770, diagonal 2016, en contra del acuerdo de fecha 20 de abril de 2016, dictado por el magistrado de la segunda sala, en el que se desechó la demanda. Sustancialmente,
En su expresión de agravios, el recurrente expone que el acto impugnado sí constituye una declaración administrativa unilateral en términos de lo previsto en el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, pues en el convenio que anexa a su demanda constan declaraciones unilaterales de la parte demandada en el sentido de cumplir con lo que en dicho documento público se estipula, y dada la naturaleza de las autoridades que emitieron el acto controvertido, este es de naturaleza administrativa. El planteamiento referido es infundado. De acuerdo con el artículo 20, fracción 10 de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el numeral 243 de la Ley Orgánica Municipal, el proceso administrativo procederá en contra de los actos y resoluciones administrativas dictadas por el presidente municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. Ahora bien, el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa define al acto administrativo como la declaración unilateral de voluntad emanada de una autoridad administrativa del Estado o de los municipios en el ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos que tiene por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta, o bien de carácter general, con la finalidad de satisfacer intereses generales. Luego, de la interpretación sistemática de los preceptos normativos anteriores, se concluye que el proceso administrativo procederá en contra de actos positivos de la autoridad, es decir, aquellos que impliquen una manifestación expresa de la voluntad de la autoridad de crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta. El único caso de excepción a la regla anterior es la negativa ficta regulada en los artículos 153, párrafos primero y segundo, y 154 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa en relación con el numeral 5, párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica Municipal. Conforme a dicha figura, al silencio de la Administración Pública Municipal respecto de la solicitud de un gobernado, se le atribuyen los efectos de una contestación desfavorable o en sentido negativo a los intereses del peticionario, de manera que el silencio de la autoridad faculta al particular para interponer su demanda ante este tribunal. Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente de origen, se advierte que el 7 de octubre de 2015 el promovente suscribió un convenio con el presidente municipal y el síndico del Ayuntamiento de Villagrán con motivo de la culminación de la relación que lo unía con el municipio de Villagrán en su carácter de director de Policía Preventiva, en el cual se pactó que se le pagaría su liquidación en 2 exhibiciones. La primera, el 26 de enero de 2016, y la segunda, el 26 de febrero del mismo año, mediante cheque depositado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Debido a que no recibió ninguno de los pagos acordados, promovió el proceso administrativo de origen, señalando como acto impugnado el incumplimiento al convenio antes mencionado. Sin embargo, como se explicó con anterioridad, el proceso administrativo solo procede en contra de actos positivos de la autoridad, es decir, aquellos que impliquen un hacer. Entonces, es correcto que la Sala haya desechado la demanda en contra del incumplimiento al convenio de fecha 7 de octubre de 2015 por tratarse de una abstención por parte del presidente municipal y del síndico del Ayuntamiento de Villagrán. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 243, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 13º del orden del día, le solicito al señor secretario de cuenta de este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente, y en esos términos procedo. Como único asunto general se somete a consideración la propuesta de acuerdo general mediante el cual se apruebe, de ser el caso por el Pleno, la estandarización del procedimiento para la emisión de acuerdos jurisdiccionales y su respectiva notificación. Ello en atención a que mediante acuerdo plenario de fecha 14 de julio del año en curso, se habilitaron nuevos secretarios de estudio y cuenta en cada una de las salas, resultando necesario tomar las medidas necesarias para procurar mantener el buen funcionamiento del tribunal por conducto de cada una de sus salas, en aras de que la impartición de justicia continúe siendo de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En este sentido, a partir del 15 de agosto del año que transcurre,
Se propone estandarizar de manera equitativa y funcional la actividad jurisdiccional de la sala respecto de emisión de los acuerdos y su oportuna notificación a las partes que recaigan a las demandas y recursos de revisión remitidos por la Secretaría General a las salas, así como de las promociones subsecuentes, de tal manera que se distribuya de forma sistematizada a cada uno de los secretarios de estudio y cuenta el quehacer jurisdiccional bajo la lógica de expedientes con números pares y nones que se generen con motivo de la presentación de las demandas y recursos de revisión. En esa misma secuencia se le dé atención y seguimiento a las promociones subsecuentes. Ahora bien, tratándose de las promociones relativas a los expedientes en trámite y en ejecución de sentencia, corresponderá autorizar con su firma, dar cuenta de las mismas al magistrado de su inscripción, así como llevar su control, realizar las certificaciones correspondientes y materializar las demás facultades previstas en los artículos 24 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato y 18 de su reglamento interior a cada uno de los secretarios de estudio y cuenta en el orden que corresponda por número de expediente par o non de los procesos respectivos, según sea el caso. Por tal razón, se procede a realizar en su momento las adecuaciones correspondientes en el sistema informático del tribunal, esto con fundamento en lo previsto por los artículos 2 y 16, fracción sexta de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal Contencioso y artículo 11, fracciones primera, 4 y 7 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Magistrados, ¿tiene algún comentario o observación sobre la propuesta de estandarización de procedimiento para la emisión de acuerdos jurisdiccionales? Adelante, estamos de acuerdo. Bien, no habiendo comentario alguno, se somete a su consideración, por lo que quienes estén de acuerdo, expresen levantando la mano. Aprobado por unanimidad. ¿Tiene algún otro asunto general, señor secretario? Serían todos, magistrado presidente. Muy bien, una vez que han sido agotados los puntos listados en el orden del día, se declara cerrada esta sesión ordinaria de pleno, siendo las 9:26, no sin antes agradecer su asistencia y participación, magistrado, y de usted, señor secretario. Que tengan buen día. Gracias, magistrado.